Recording has stopped. Recording is on. Hola, buenos días. En la sesión pasada empezamos con el tema de cimentaciones compensadas. Veíamos que en las cimentaciones compensadas en realidad son cimentaciones tal vez excesivamente simples, porque solamente aplica un principio de actividad. Es decir, retirar un material del sitio que puede ser igual, menor o mayor que el peso de la estructura que vamos a poner. Y en función de eso, pueden ser totalmente compensadas, pueden ser parcialmente compensadas o incluso pueden llegar a ser sobrecompensadas. El retirar el material tiene la gran ventaja de que no se altera sustancialmente el estado de esfuerzo como resultado de la cimentación. Sin embargo, veíamos que durante el proceso constructivo se tienen, digamos, realmente las dificultades en cuanto a su diseño. Así bien, veíamos en la clase pasada que el solo hecho de llevar a cabo una excavación, bueno, el terreno que está, que subyace al trasplante de la cimentación, puede empezar a presentar deformaciones. Y estas deformaciones pueden llegar a ser catastróficas en algunos casos, no solo para la estructura en sí misma, sino para sus conectancias. Y de ahí se deriva entonces la habilidad que pueda llegar a tener el de cimentación en plantear un procedimiento constructivo que permita llevar a cabo estas obras, obviamente con el menor impacto que se pueda tener en su entorno y en el sitio mismo. Y así veíamos que si excavábamos todo el área hasta una cierta profundidad, bueno, pues entonces podíamos tener deformaciones de una cierta magnitud. Pero estas las podríamos manejar como acertadamente opinaron algunos de ustedes, llevando la excavación en etapas y colocando lastre, que el lastre pudiera representar la estructura misma. Bien, me parece que esa parte de deformaciones ha quedado, desde mi punto de vista, resuelta. Si no es así, me gustaría saberlo para tratar de aclarar la sesión de hoy. De no haber dudas en ese sentido, pasaremos a analizar otro tema que es muy importante para llevar a cabo este tipo de cimentaciones, y es la estabilidad de la propia excavación. Así bien, vamos a suponer que tendremos nosotros un terreno cualquiera, y para llevar a cabo una cimentación compensada demandamos de hacer una excavación hasta una cierta profundidad, una profundidad tal que nos garantice que las variaciones en el estado de esfuerzo se mantengan dentro de un rango que sea admisible desde el punto de vista de la información. Eso quedó resuelto. Sin embargo, ¿qué pasa cuando hacemos una excavación? Imaginemos que tenemos que llevar a cabo una excavación de
que llevar a 2 metros al menos, esta excavación empieza intuitivamente, sabemos que empieza a tener un tipo de problemas, como que las paredes empiezan a ser inestables. Si excavamos aún más, no solo las paredes empiezan a ser inestables. En el primer caso, si las paredes son inestables, empiezan a presentarse lo que se debe llamar desconchamientos, es decir, como que se empiezan a desprender fragmentos de las paredes. Pero si esto lo profundizamos aún más, ¿verdad? Se lleva el riesgo de que se presente una falla de todo este material, es decir, que todo ese material fluya hacia el interior de la excavación. Así bien, cuando se presenta esta condición, bueno, lo podemos imaginar de muchas maneras. Hay, digamos, cómo analizar en qué punto se presenta la falla de este y cómo resolverlo. ¿Alguno de ustedes me podría decir cómo han aprendido en cursos anteriores a analizar un corte? Bueno, generalmente, a lo largo de esta superficie, ¿verdad?, se da una fuerza motora. Una fuerza motora, que es precisamente el peso de este bloque de suelo que pretende deslizarse, y una fuerza resistente, que es la fuerza de fricción que se desarrolla en esta superficie de falla. Esta superficie de falla, ¿verdad?, se puede tener diferentes formas. Bueno, diferentes formas o diferentes, digamos, radios de falla. Ustedes recuerdan que alguna vez lo han de haber hecho. La estabilidad total es gratificada, ¿verdad? Se analizaba a través de elementos, por un método sueco, a través de elementos de patines. Cada tal una novela por ejemplo, y si analizáramos esta, veríamos que esto tiene una forma así, en donde este es el peso, y ese peso se pone aquí una fuerza normal y en una fuerza tangencial, ¿verdad? Que esta fuerza este es igual a este A. Y entonces es fácil descomponer esta fuerza. Ahora, esta fuerza tangencial, ¿verdad?, es función de esta fuerza normal, fuerza resistente. Aquí hay una fricción que se desarrolla, que es la fuerza de fricción. Ustedes recordarán, simplemente es nu por L, donde nu representa un coeficiente de fricción y que para efectos prácticos, para nosotros, representa la resistencia al esfuerzo total, es decir, sigma es la tangente del físico más cero. Eso es, grosso modo, digamos, el criterio de análisis de esta condición. Y entonces hacemos una barbaridad de círculos hasta establecer y aquí, y el factor de seguridad se establece como la fuerza resistente entre la fuerza motora. Y esto tiene que ser generalmente magnífico a 1. Bien, esto es un método de tanteo, es decir, a alguien se le puede ocurrir que este es el círculo que más crítico, pero a otro de ustedes pudiera ser que se le ocurriera que el círculo sea este, y uno más podría pensar que el círculo viene por acá. Y entonces se forma
digamos, supongamos que ¿hasta cuándo es estable un corte en un suelo puramente cohesivo? Bueno, uno empieza a realizar un corte y se puede llevar de manera vertical ese corte. ¿Están de acuerdo? O sea, se puede llevar de manera vertical. ¿Por qué? Porque el suelo no está empujando. ¿Y por qué no está empujando? Ah, bueno, porque el empuje que aquí se da, llamémosle el empuje actuante, el empuje actuante es igual a ¿qué? Al esfuerzo vertical por un gap activo menos 2 veces C por la raíz del gap activo. Esa es la fuerza. Una vez que esta parte, la parte resistente y la parte actuante son iguales, ¿verdad? Se establece un factor de seguridad igual a 1. Y entonces es relativamente fácil de sacar de aquí que para un material puramente cohesivo, ¿verdad? Cada activo vale psi. Phi es igual con 0, cada activo es igual con 1. Pregunta que tiene un método solo para suelos homogéneos. ¿Es para suelos homogéneos? Sí, pero es para suelos. Ahora lo vamos a analizar muy rápidamente para un suelo puramente cohesivo, pero se aplica a suelos cohesivos friccionales. Es lo que vamos a ver en unos momentos más. Pero veamos a partir de aquí si podemos llegar a establecer cuál sería el valor de MC para un corte vertical. Bien, ¿qué representa el empuje? Es el esfuerzo horizontal es igual con eso. El empuje horizontal es igual con la integral desde 0 hasta h del esfuerzo horizontal sobre h. Sin más. De modo que si integramos esta ecuación, lo que obtendríamos sería que el esfuerzo vertical, que vamos a llamar el empuje horizontal activo, ¿verdad? Será entonces la integral desde 0 hasta h de gamma por h. Y como sabemos que gamma vale 1, pues para qué ponerlo, menos 2 veces c por h. Y esto sería como algo así como gamma por h cuadrada entre 2. ¿Están de acuerdo? Menos 2 veces c por h. Sin más. Bien. Ahora, si nosotros consideramos que este empuje puede llegar a ser 0, quiere decir que este término tiene que ser igual con este. Por lo tanto, gamma h cuadrada entre 2 es igual con 2 veces c por h. Eso es cuando el empuje vale 0. Y entonces se tiene una altura crítica, es decir, la mayor altura que podemos esperar en un corte, ¿verdad? Debido a que cualquier altura mayor hará que este falle. Así bien, si llamamos entonces altura crítica, sería simplemente despejar esta h de aquí, ¿verdad? Y lo que tendríamos sería 4 veces c entre gamma. Así sería, ¿no? Creo. Esto lo para acá. Y listo, ¿no? Sí, bien. Y entonces tenemos la altura crítica. Así, analicemos, se me ocurre en este momento que tenemos aquí un suelo cuyo peso volumétrico
sea igual a 1.7 toneladas por metro cuadrado y que tiene un C en orden de 2 toneladas por metro cuadrado. Y esta excavación llega a ser de 3.5 metros. Pues de manera muy simple, podemos saber el factor de seguridad de este corte vertical. ¿Cómo? Pues muy fácil. La altura crítica de este corte va a ser entonces, lo voy a apuntar aquí, ¿verdad? La altura crítica de este material va a ser igual a 4 veces 2, que es la presión entre el peso volumétrico, que es 1.7, y eso les da una altura crítica. ¿Me la podrían decir ustedes, por favor? 4.7. Esto es como 4.7 metros. Nosotros podríamos llegar a excavar hasta 4.7 metros y considerar que este corte es estable. Por lo tanto, un corte de 3.5 metros tendrá un factor de seguridad de cuánto. Si la altura crítica es igual a 4.7 y nuestro corte va solamente a 3.5, el factor de seguridad sería de cuánto, me lo podrían decir. Que si bien representa un corte estable, no satisface requisitos de seguridad, dado que el factor de seguridad mismo que podemos esperar es de 1.5. De modo que de manera muy simple hemos encontrado la altura crítica y a partir de ello podemos como estimar cuál es el factor de seguridad. Sin embargo, ¿qué pasa cuando, como sucede normalmente, aquí arriba se presenta una sobrecarga que puede estar asociada a una casa que hay ahí o a la propia maquinaria que excava a la propia maquinaria que excava o el tránsito que circula por aquí o la sobrecarga en la excavación? Podríamos tener una condición de este tipo, ¿verdad? La cual no está contemplada en este análisis simplista que nos he. También veamos, lo que tenemos aquí es, imaginemos que antes de excavar, este suelo tenía un esfuerzo vertical de este tipo y un esfuerzo horizontal de este otro tipo. Llamémoslo así. Por lo tanto, aquí había una parte de abajo. Voy a borrar esta parte de abajo para tener un poco de espacio.
¿verdad? El esfuerzo horizontal es función del esfuerzo vertical. Cuando nosotros excavamos, el esfuerzo horizontal en este punto tiende a cero. Y si tiende a cero, digamos, como que si aquí voy a planchar vamos a considerar que estos son los esfuerzos horizontales. Aquí se tiene la mano. Originalmente teníamos este esfuerzo, pero si nos vamos para acá, ¿verdad? Este esfuerzo va creciendo hasta llegar a este valor. Pero en la vecindad de la excavación, el esfuerzo horizontal es menor que el que originalmente teníamos. Si lo pudiéramos graficar aquí, sería, digamos, si pondría esfuerzo horizontal, en este punto sería cero y empezaría a crecer para acá hasta que se vuelve constante, que es este valor. Esfuerzo horizontal. Al no haber un esfuerzo horizontal, aparecerán aquí algunas grietas de tensión. Es decir, el suelo se empieza a relajar y entonces se presentan grietas de tensión. Es como observar en la vecindad de las excavaciones la presencia de grietas de tensión. Condición que tampoco está contemplada en esta ecuación simplificada que acabamos de ver. Y entonces, esta ecuación simplificada la desarrolla Taylor, pero tiene, por suerte para él, un ayudante, un estudiante que pretende hacer su tesis doctoral con el señor Taylor sobre la estabilidad de cortes. Y entonces encuentra una metodología a partir de experimentos que él empieza a desarrollar. Así bien, en principio, si ustedes ven, aquí nosotros para determinar el valor del MCF consideramos el suelo puramente cohesivo, pero como bien comentaba alguno de ustedes, el suelo puede ser cohesivo friccionante o puramente friccionante. Cuando es puramente friccionante la cosa es otra, ¿no? O sea, se tiene una superficie de falla plana, no es un círculo. Pero veamos qué pasa cuando se presenta un suelo cohesivo y friccionante. Ustedes tendrán por ahí en su pantalla la presentación de los cortes, o del análisis de estabilidad de los cortes. Así es. Bueno, esta falla que están ustedes observando ahí, vean las consecuencias. Y el siguiente, tenemos la siguiente diapositiva, ¿verdad? Es el mito del teléfono, en el cual para un suelo estratificado hay un círculo que parece ser el más crítico, y ese círculo más crítico de un factor de seguridad de un punto, como se meses, y ha tomado en cuenta todos los parámetros mecánicos y materiales de las diferentes unidades extraordinarias. Así, en la imagen que ustedes pueden ver en su pantalla, ven que hay al menos cuatro suelos diferentes. Hay una sobre cada superficie, además. Y para cada una de estas unidades tiene diferentes propiedades. Y para esas condiciones tenemos un factor de seguridad cercano a 1.6. Pero eso es un suelo estratificado. Si nos vamos a un suelo homogéneo, aplican, digamos, los criterios de Taylor en medios homogéneos. Así, Young establece que el factor de seguridad es exactamente el mismo que habíamos comentado, pero ahora el valor de MCF es función de un parámetro lambda CFI. Así, déjenme apuntar esto por aquí. El factor de seguridad es igual a
N, C, F, por C, entre gamma por H. Eso es lo mismo que tenemos en un rato. Pero ahora, N, C, F es una función de un parámetro que se llama lambda C, en donde lambda C es igual a gamma por H por la tangente de phi, creo, o algo así. Entre C. Y entonces observamos en el gráfico que aparecen diferentes condiciones para diferentes ángulos. Así tenemos, voy a hacer una presentación que ustedes la tienen en pantalla, y entonces vamos a tener aquí diferentes lambdas C, phi. Aquí vamos a tener los ángulos y aquí el valor de N, C, F. Bien, perdón, regresando un poco, si nosotros en el ejercicio que hicimos teníamos una excavación a 3.5 metros con unos ciertos parámetros de peso volumétrico y de C de 1.7 y 2, y para esto vamos a obtener un factor de seguridad de 1.3. Si queremos llevar este factor de seguridad a 1.5, ¿qué se ocurre que se podría hacer para esta profundidad de excavación? ¿Qué se le ocurre a alguno de ustedes que se podría hacer? ¿Alguien que pueda opinar? A ver, si ustedes van a hacer una excavación en la que les piden que excaven hasta 3.5 metros, pero ya vieron que esta excavación no satisface requisitos de seguridad porque es más menor de 1 metro. ¿Qué se les ocurre que se puede hacer para satisfacer esos requisitos de seguridad? Exactamente. Es decir, si ahora nosotros decimos tengamos este ángulo, pues resulta que seguridad, o sea, intuitivamente sabemos que crece el factor de seguridad. Y eso que crece el factor de seguridad está graficado en la propuesta de Taylor. Es decir, él empezó a buscar parámetros LCF que dependían de lambda C, perdón, y de el ángulo del talón. Así bien, para diferentes ángulos encontraremos diferentes lambdas C. Bien, veamos un ejercicio de ese. Ahora, supongamos este mismo suelo hasta, quedándose exactamente hasta menos 3.5. Pero ahora supongamos que este suelo pesa 1.8 toneladas. Tiene además una C del orden de 1.4 toneladas y un phi que valga, no sé, 20 grados. Y tenemos aquí un ángulo de 90 grados. Bien, para utilizar los gráficos de Taylor, lo primero que debemos de conocer es el valor de lambda C. Así, lambda C phi será igual entonces con gamma por H, 1.8 por 3.5, y todo este por la tangente de 20 grados entre 1.4, y esto nos dará ¿cuánto? A ver, si me lo pueden decir, por favor. Es
igual con 1.64. Y tenemos un ángulo de 90 grados. Bueno, pues le toca un NCF, para el cual NCF es igual con, ahora mismo lo checamos, 5.65, no, 5.2 o algo así, ¿verdad? Bueno, esto tendría entonces que esto es 5.2 y entonces el factor de seguridad, ¿verdad? Sería 5.2 por C, que vale 1.4 entre gamma por H, que es 3.5 por 1.8. ¿Y esto cuánto nos da? 1.15. Bueno, y esto nos da un factor de seguridad de 1.16. ¿Qué quiere decir eso? Que el corte puede ser estable, pero no satisface requisitos de seguridad. Por lo tanto, no es viable llevarlo a cabo. Y entonces habremos de tender este camino. ¿Qué les parece si lo tendemos a, no sé, se me ocurre, a ver, veamos, este corte ya no va a ser así, sino que la excavación se va a llevar a cabo así. Y vamos a ponerlo de 60 grados sin espacio. Y entonces, fue para 90 grados. Pero ahora, NCF, voy a poner aquí NCF para 60 grados, será entonces ¿de cuánto? Se va como hasta 7.7, algo así, ¿verdad? Entonces, obtendríamos que NCF para 60 grados vale 7.100. Y por lo tanto, el factor de seguridad sería 7.7 por 1.4 entre 3.5 por 1.8. ¿Y esto de cuánto sería? A ver. Creo. Chéquenlo por favor. 1.71. ¿De acuerdo? Bien, entonces el solo hecho de tender un talón incrementa de manera muy simple, como acabamos de ver, el factor de seguridad para un material que tiene cohesión y fricción. Bien. ¿Qué pasa entonces? Adicionalmente, cuando se tiene una sobrecarga en superficie, ¿cómo se les ocurre que pudiéramos simplificar esta condición en donde la sobrecarga en superficie su límite es 1.5 toneladas por metro cuadrado? ¿De qué manera se les ocurre que pudiéramos analizar la condición de este tamaño? A ver. ¿Cómo considerar?
simple suponer una altura mayor. A ver, se me ocurre, ¿verdad? Que nosotros estos se encuentran, pues pudiéramos decir 1,50, la altura adicional. Vamos a ponerle que aquí lo vamos a incrementar en un H1. Este H1 simplemente podría ser el 1.5 entre 1.8 y eso nos daría un corte ya no de 350 sino como de 4 y algo. O sea, el corte ahora no sería 350 sino que sería como de déjenme ver. Punto 83, habríamos de encontrar un corte que va de 3.5 más 0.83 y esto nos va a dar como 4.3 metros que habríamos de revisar para eso, que es lo mismo que dice Naomi, o supongamos que aquí le sumamos la sobrecarga, ¿de acuerdo? Y entonces tendríamos que el factor de seguridad, considerando una sobrecarga, sería 7.7 por 1.4 entre 3.5 por 1.8 más 1.5 y eso nos daría un factor de seguridad con sobrecarga que no es 1.71 sino que es otro. Me gustaría que me dijeran cuál es. 1.38. Y entonces, al solo considerar una condición que parece realista, ¿verdad? Se baja el factor de seguridad. Y no solo eso, sino que se modifica la superficie de falla, que no está explícito aquí. No está explícito, sino que en esa parte es, digamos, la participación del señor Jan. Bueno, lo que aquí vemos es que el factor de seguridad está definido simplemente como un valor de MCF o C gamma por H. Este gamma por H representa el esfuerzo vertical. Esto es igual al esfuerzo vertical. Bien, cuando ponemos una sobrecarga, lo que se hace es incrementar el esfuerzo vertical. Es decir, que en este gamma por H habremos de ponerle una altura equivalente mayor. ¿Y cuál es esa altura equivalente? Pues el peso volumétrico y su relación con la sobrecarga, que es lo que ahora hicimos. Si le hubiéramos puesto 1.8 de sobrecarga, era como tener 1 metro más de altura. No fue 1.8, 1.5, y por eso creció solamente por 80 centímetros. No sé si haya con esto resuelto la duda que tú planteas. Sí. Bueno, ahora bien, Yahoo dice, eso no es tan así. O sea, lo hemos simplificado, bueno, merced a que todos los ingenieros tienen o desarrollan esa habilidad de simplificar todo para poderlo manejar. Es decir, puede ser un fenómeno muy complejo, pero generalmente se puede simplificar con algo como lo que aquí vemos que parece realista. Bien, aparece Yahoo entonces diciendo que no es tan cierto que sea esto así, sino que voy a borrar esta parte. Y que Yahoo dice, a ver, voy a poner
Yambú fue un becario de Taylor, pero Yambú era un tipo hindú que había venido a Estados Unidos a hacer su tesis doctoral y era un tipo muy rico. Entonces, me imagino que era hijo de alguna persona muy poderosa allá en la India, ¿verdad? Y tenía mucho dinero y pudo hacer una bola de experimentos para demostrar que lo que Taylor había desarrollado estaba muy bien como una base, pero había que continuar. Y entonces empezó a hacer agujeros, puso sobrecargas y empezó a analizar una bola de fenómeno. Y entonces él dice, a ver, el factor de seguridad es relativamente cierto en cuanto a que N, C, F por C entre gamma por H. Sin embargo, cuando aparece la sobrecarga, tenemos que sumar aquí esa sobrecarga, que es lo mismo que hace un momento opinaba Yambú. Pero además, aparece un parámetro que debemos de llamar, o que él llama nu, y que nu es una función de la altura del borde y su relación con la sobrecarga. Déjenme checar eso, por favor. La relación de Q entre gamma por H es una función de la relación de Q entre gamma por H. Y hace unos gráficos a partir de eso. Así, si nos vamos al gráfico que tenemos, veríamos que la relación Q entre gamma por H va a ser 1.5 entre 1.8 por 3.5, y esto nos va a dar algo que no sé qué es. A ver, aquí es 1.5. Se ve. Esto es como 0.238. Muy bien, pues entonces pone a este punto 23.8. Ustedes van a ver unos grafiquitos ahí en los que está más o menos así. Creo que aquí aparece blanco y aquí aparece Q entre gamma por H. Y entonces para punto 23.8 lo que tenemos, y está para diferentes ángulos, o sea, estas gráficas aparecen aquí para diferentes ángulos. Vamos a poner aquí para grados, para 45, para 30, en fin. Veamos qué pasa para 60 grados o punto 23.8. Sí, punto 23 por aquí. Tendríamos un como de punto 90, 1.93. Entonces, para esta condición de 60 grados tendríamos que nu es igual con 0.92. Sí, creo que sí es como 92, ¿verdad? Bien, pues entonces el factor de seguridad, tomando en cuenta la sobrecarga, sería factor de seguridad con sobrecarga, sería el lambda C, que ya no lo puedo de 7.7, que multiplica a C, le vale 1.4, ¿verdad? Entre 3.5 por 1.8 más 1.5. Y todo esto por 0.92. Y eso nos daría un factor de seguridad de cuánto.
1.27, que esto no cumple porque no es mayor, esto no es cierto que es mayor que 1.5, y por lo tanto no cumple con un requisito de seguridad. Bien, ¿qué podríamos hacer? Tender más el camino. Así, podríamos llegar a tenderlo hasta un ángulo en el cual pudiera ser 45 grados. Y en 45 grados tendría punto 94. En fin, como ustedes pueden ver, podemos ir poniendo acciones reales y podremos ir tendiendo el camino. Pero paremos de aquí. Con este ángulo tenemos un factor de seguridad de 1.27. Pero si ustedes recuerdan, habíamos contemplado que eran ejes de excavación, observó que se generaban aquí grietas de tensión. Es decir, el terreno se empezaba a agrietar. Siempre que vean ustedes una excavación, si observan con cuidado, alrededor de la excavación empiezan a presentarse fisuras en la superficie. Estas fisuras no son más que el reflejo de una grieta de tensión. A esto la vamos a llamar grietas de tensión. Bien, y ahora, ¿hasta dónde se desarrollan las grietas de tensión? ¿Hasta qué profundidad pueden llegar? Esto también lo observó Young, que se desarrollaban estas grietas, y particularmente se desarrollan las grietas con la ausencia de sobrecarga. Pero él dice, bueno, a ver, veamos hasta dónde puede llegar a afectar la grieta de tensión. Al presentarse una grieta de tensión, ¿verdad? En toda esta parte, en toda la longitud de la grieta, no se desarrolla resistencia al esfuerzo cortante. Y por lo tanto, chequen, si voy a pintarle con rojo. Este bloque que originalmente habíamos considerado, imaginemos que no hay grietas, entonces esto presentaba un ángulo o un círculo de falla con más. El círculo de falla más crítico podría ser así, pero cuando se presenta una grieta de tensión y en este círculo de falla tenemos toda esta superficie en donde actúa la resistencia al esfuerzo cortante, al presentarse esta grieta de tensión, pues resulta que la superficie de falla puede ser esta, en donde es solamente un pedacito pequeñito. Ya no es toda la superficie de falla, sino solamente un pedacito el que tiene que cargar con este bloque. Y por lo tanto disminuye sustancialmente su factor de seguridad. Espero que esto lo vean ustedes con esta claridad. Entonces, cuando aparecen grietas de tensión, habrá que averiguar hasta qué profundidad llegan y hasta dónde llegarán esas grietas de tensión. Pues lo mismo, ¿no? Vean, voy a borrar esta parte para escribir aquí. Vamos a llamar HT. Es profundidad de grietas de tensión. Muy bien, veamos. Empiezan a generarse las grietas. ¿Hasta dónde? Hasta donde la presión horizontal tiende a ser cero. Ya no el empuje como veíamos para la altura crítica, sino la presión horizontal. Y sabemos que la presión horizontal en un material puramente cohesivo es, bueno, en términos generales
sigma b por K activo menos 2 veces C por la raíz de K activo. Pero si K activo es igual con 1 para phi casi cero, tendremos entonces que el esfuerzo horizontal va a ser igual al esfuerzo vertical menos 2 veces C. ¿Y hasta dónde llega la grieta? Hasta donde el esfuerzo es nulo. Por lo tanto, bueno, este lo podremos cambiar por gamma por H. Y H va a ser HT cuando se desarrolla la grieta. Así, de esta manera, gamma por H va a ser igual por 2 veces C. Y la altura de la grieta de tensión entonces será 2 veces C entre gamma. ¿Están de acuerdo? Esa es la profundidad máxima a la que puede llegar la grieta. Siempre me entienden eso. A ver, ¿desde dónde quieren que lo haga más? Lo voy a hacer todo otra vez. Todo lo rojo. Bueno, creo que es el color, no el tamaño. En fin, veamos. HT le vamos a llamar profundidad en grieta de tensión. Está bien ese tamaño, ¿verdad? Bien. Entonces, sabemos que la profundidad a la grieta de tensión es cuando el esfuerzo horizontal tienda a ser cero. Y el esfuerzo horizontal va a ser igual a gamma por H y por un valor de Ka menos 2 veces C por la raíz de Ka. Cuando phi se parece a cero, Ka se parece a 1. Y entonces el esfuerzo horizontal va a ser igual a gamma por H 2 veces C. ¿Estarán de acuerdo? Y cuando gamma por H, el esfuerzo horizontal es igual con C, cuando se tiene la profundidad de la grieta de tensión así. Si el esfuerzo horizontal es igual con 0, quiere decir que gamma por H es igual con 2 veces C. Y aquí tendríamos entonces la profundidad de la grieta de tensión. Así, la profundidad a la grieta de tensión será 2 veces C entre gamma. ¿De acuerdo? Bien, para nuestro caso, HT va a ser igual a 2 veces C a 2 por 1.4 entre 1.8. Eso sí, no hay sobrecarga. Y esto nos daría como, ¿cuánto? Perdón. 1.56. Muy bien. Entonces, Yango establece que cuando se tienen grietas de tensión, la estabilidad, ahora, el factor de seguridad con grietas de tensión va a ser una función también de un parámetro que se llama Newton. Y este parámetro, Newton, se puede determinar de gráficos que él mismo estableció y que ahora ustedes mismos podrán ver en su presentación. Así vemos que la relación de HT entre H nos da el valor de Newton. Así bien, para nuestro caso,
tenemos 1.50, la relación de HT en pH, esta es la H de la excavación, esto será 1.56 entre 3.5 y nos da entonces que es pues como 0.44, para lo cual le toca un UT igual con 0.44 para 60 grados como de 84, ¿no? 0.84. Esto vale como 0.84. Y entonces tendremos que el factor de seguridad para grillos de tensión, considerando ya la sobrecarga, va a ser simplemente el mismo que aquí tenemos, ¿no? Le voy a poner aquí, bueno, si solo tuviéramos las grietas de tensión sin la sobrecarga, tendríamos entonces 7.7 por 1.4 entre 3.5 por 1.8 y todo esto por 0.84 y esto nos daría ¿cuánto? Sin sobrecarga, por supuesto. Y ahora con sobrecarga tendremos que el factor de seguridad con sobrecarga y con grietas de tensión sería 7.7 por 1.4 entre 3.5 por 1.8 más 1.5 por 0.92 y por 0.4. Este ya va a ver. Este es 1.44 y aquí tendríamos 1.27 o 0.84, ¿verdad? 1.07. Cuando se tiene un factor de seguridad cercano a 1, sabe uno que se puede excavar, pero que hay un riesgo altísimo. Como vamos viendo, se va degradando la condición de estabilidad del propio corte. Así que, aunque tengamos a 60 grados, no es posible tener entonces una condición de estabilidad. Bien, esto es, digamos, el análisis de la estabilidad del corte. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Para regresar al ejercicio que nos ocupó en la clase pasada. Si no hay dudas, voy a empezar borrando esto y replantear nuestro ejercicio que veníamos desarrollando. ¿De acuerdo? Bien, veamos. Entonces, voy a borrar todo esto y voy a necesitar que recuperen la información de la clase anterior. Según recuerdo, lo que se tenía era una excavación, creo que sí llegaba. A ver, si me lo pueden decir, por favor. Y teníamos al menos 3 estratos. ¿Alguien me lo puede decir, por favor? Aquí vamos a ponerle que tenemos llama M, C, F, M, E y M. Le habíamos asignado. ¿Me pueden decir los parámetros que habíamos asignado al ejercicio anterior?
Lo que sí recuerdo es que esto era como 20, creo. Esto era como 10, y esto como 6 o algo así. ¿Lo tienen por ahí, por favor? Las unidades 6, 20 y 30. Ah, 6, 20 y 30. Ok. Está muy bien. 6, 20 y 30. Muy bien. ¿Y la profundidad a la que excavábamos? Y yo te digo, Ah, 3. a 3 metros excavábamos. Y listo. Esa es la geometría. Y el ancho. En fin. 25. 25. 25. Y de este lado, o en algún lugar teníamos una casa. Creo que de este lado habíamos puesto una casa, ¿verdad? Aquí tenemos una casa que representaba una sobrecarga del orden de 2 toneladas por metro cuadrado. Es decir, habíamos considerado una casa de 2 niveles, que era la que se había movido para un lado y para otro, y le habían aparecido grietas y todo eso, si mal no recuerdo. Muy bien, estas son nuestras condiciones. ¿Con qué parámetros? Ahora ya analizamos deformaciones, esto no nos interesa. ¿Qué parámetros de peso volumétrico teníamos? Para el peso volumétrico 1,5, 1,2 y 1,6. Ok, sí. Creo que era como 2. ¿Me lo pueden decir? Acuérdense que al terminar este ejercicio, ustedes lo tendrán que presentar en limpio y mandarlo por tarea. Así es que todo el mundo debe tener estos datos por ahí bien guardados, apuntados en un cuaderno, qué sé yo. ¿Sí me pueden decir estos parámetros o se los asignamos ahora mismo? Creo que no había dado los datos así. Ni fui entonces. Bueno. Creo que solo Bueno, voy a borrar ya esta parte si no tienen inconveniente, para poder disponer de ese espacio. Ah, bueno, démoslo ahora mismo. Démosle un parámetro de C de 1.7, esto deben ser toneladas por cuadrado, toneladas por metro cúbico, phi, grados, y aquí vamos a darle un valor de phi de 15 grados. Este de acá abajo vamos a poner un valor de C de 2 y phi de 0, y a este de 4 y phi de 20. MG. Pues bueno, ya eso fue deformación, ese tema ya lo vi, el de deformación. Pero ahora vamos a analizar la estabilidad del corte bajo estas condiciones. Y suponiendo, ¿verdad?, que se tiene esta sobrecarga, pero que además se pueden llegar a presentar grietas de tensión en el corte. O sea, además de la sobrecarga, hay grietas de tensión. ¿De acuerdo? Bien, analicemos la estabilidad. Beta es igual con 90 grados. ¿Por qué es igual con 90 grados? Bueno, porque el cajón ocupa toda esta área. Pudiéramos tender el talón, pero ¿y ese espacio
espacio no se puede perder. El proyecto arquitectónico contempla que disponemos de ese espacio como cajones de estacionamiento o como lo que ustedes quieran allá abajo. Así, analicemos la estabilidad de este corte tomando en cuenta estas consideraciones. Así, sabemos que el factor de seguridad es igual a NCF por C entre gamma por H. Es decir, si no hubiera sobrecarga ni nada, un corte vertical nos daría que, aquí lo voy a poner, FS para 90 grados es, en principio, encontremos el valor de lambda C phi, que es gamma por H. No vamos a considerar, vamos a analizar primero la estabilidad como si no hubiera grietas, como si no hubiera sobrecarga ni nada. Entonces, lambda C phi vale gamma por H. Gamma por H por la tangente de phi y todo esto entre C. Por lo tanto, 3 por 1.5 por la tangente de 15 grados entre 1.7 me va a dar algo que no sé cuánto es. 0.709. Y para 0.709 NCF es igual con, si nos vamos a la gráfica de Young, 4.7 o algo así. 3.5 a 0.700. 0.5 como 0.41, 0.42, algo así, ¿verdad? Bien, entonces, esto vale como 0.42. Este valor, no, lambda C phi es 1.709 y por lo tanto N C va a ser igual a 4.2, que se parece mucho al 4 que hace un rato habíamos determinado. ¿Por qué? Porque el valor de phi es muy pequeñito. Entonces, para esta condición, el factor de seguridad va a ser igual a 4.2 por 1.7 entre 3 por 1.5. Y esto va a dar como 1.59. Por lo tanto, esta excavación puede llevarse a cabo, ¿verdad? Si no tuviéramos sobrecarga y si no tuviéramos grietas de tensión. Sin embargo, veamos qué pasa cuando incluimos la sobrecarga, cuando se incluye sobrecarga Q de 2 toneladas por metro cuadrado. Así, lo que obtenemos en principio es que la relación de la sobrecarga Q entre gamma por H va a ser igual a 2 entre 3 por 1.5 y esto es igual con ¿cuánto? Esto vale 0.44 y para 0.44 le toca un valor de nu Q de y 90 grados de ¿cuánto? A ver, permítanme un segundito. Esto es para letra. Aquí voy a ver. Habíamos hablado de 90 grados, ¿verdad?
Es decir, tenemos que hacer un corte vertical para disponer de todo el espacio. Y entonces, no pude cuánto, perdón. Punto 77. Listo. Muy bien. Entonces veamos que este factor de seguridad, cuando consideramos la sobrecarga, va a ser igual a este entre 3 por 1.5 más 2 y por 0.77. Y esto, 0. Sí parece. Bueno, el factor de seguridad es menor que 1. La sola presencia de la sobrecarga nos lleva a la falla. A ver, vamos bien. Punto 84. De todos modos, esto es una falla, ¿no? 0.84. No solo eso, sino que analicemos qué pasa cuando se presentan grietas de tensión. O sea, ya se cayó de un factor de seguridad estable al solo incluir la sobrecarga. Ahora, cuando se presentan grietas de tensión, entonces veremos que la altura de la grieta de tensión va a ser igual a, habíamos puesto que era 2 veces C entre gamma, o sea, 2 por 1.7 entre gamma, que es 1.5. 2.27. Y ahora veamos la relación de HT entre H va a ser igual a 2.27 entre 3. 0.75. Bien. La altura de la grieta de tensión se calcula sin considerar la sobrecarga. Las hemos considerado aquí sin considerar la sobrecarga. ¿Por qué? Porque si consideramos la sobrecarga, la grieta de tensión no se presenta. Es decir, sería por cuestión de poner aquí, la grieta de tensión es esto más Q. Y entonces veríamos que esto tiende a ser muy pequeñito. No representa una condición de inestabilidad, sino que al contrario como favorece. De hecho, cuando el terreno se está agrietando, se le pone una sobrecarga y la grieta cesa. Es, digamos, algo común en las zonas del antiguo aeropuerto, esa zona de suelos muy compresibles. Cuando se empezaba a agrietar el terreno, se le ponía sobrecarga y dejaba de agrietarse. O sea, es una observación válida. Nosotros, digamos, en beneficio de la estabilidad o de garantizar la estabilidad del corte, hemos puesto como que si no existiera la sobrecarga, pero el rigor debiera ser como lo comentas. Bien, si ustedes ven
la relación HT entre H ya se sale del gráfico y entonces asumimos que como se sale del gráfico, es decir, a partir del punto 5 esto empieza como a volverse hacia arriba. Asumamos entonces que el UT es igual con 0. Esto es como punto 5 y entonces UT es como ¿de cuánto? Del punto 7, ¿no? Del punto 69, punto 7. Es como del punto 7. Pero chequen, además hay adelante otra gráfica, que es cuando se presentan grietas de tensión. Pero cuando las grietas de tensión se llenan de agua, con grietas, con agua. Y entonces con grietas con agua, vemos que para la relación HT entre H mayor que 0.5, UT con agua va a ser ¿de cuánto? Del punto 6. De 0.6. Bien. Me regreso acá y entonces encontramos que el factor de seguridad cuando tenemos sobrecarga y alguna grieta de tensión va a ser el factor de seguridad que teníamos por 0.6. Y esto es la falla del camino. Bien, hasta aquí estamos considerando la grieta con agua. Hasta aquí, ¿alguna duda de la estabilidad, de cómo se analizó la estabilidad de ese corte? Si no hay dudas, viene la pregunta. Si no se puede llevar a cabo, o sea, el diseño de la cimentación contempla un cajón desplantado a 3 metros. Pero nosotros tenemos que hacer una excavación a 3 metros de profundidad con un corte vertical en un suelo que tiene una sobrecarga de 2 toneladas y que se presentan grietas de tensión que eventualmente pueden estar rellenas de agua. Entonces, ¿qué se les ocurre para estabilizar a esta excavación? Para que la casa no se caiga. ¿Qué se les ocurre? Apuntalar. ¿Apuntalar cómo? ¿Qué se les ocurre? A ver, apuntalar me parece que está bien, pero me gustaría como profundizar en ese mismo concepto. ¿Quién contestó? Perdón. Ricardo Cermeño. Hola, Ricardo. Bueno, a ver, ¿tú qué entenderías por apuntalar? ¿O cómo describirías ese apuntalamiento? Colocar como vigas o traves en diagonales podríamos hacer como un muro al cual sostuviera el terreno y a ese mismo colocarle los puntales en diagonal como para que atoren con el terreno. Ok, exactamente, es decir, ya no pudimos estabilizar este corte, pero lo que Ricardo plantea es coloquemos una estructura de contención aquí que sea capaz de soportar este corte. Bien, esa estructura de contención son estructuras de muchos tipos. Habíamos visto que había desde las típicas tablestacas, que son simplemente tablas que se van hincando en el terreno, y de las tablestacas se pasó a los muros Berlín, que son estas viguetas hincadas en la medida en la que se va excavando se van colocando tablones, o muros Milán, o X, cualquier cosa, ¿no? Es decir, muros Milán, o tablestacas metálicas, o el muro del río Boy,
depositamos aquí. Muy bien, pero es un hecho, nos hace falta una estructura de contención. Esta estructura de contención vamos a verla como una estructura temporal. Va a estar ahí mientras construimos todo. Después, no quiere decir, se puede retirar o no, pero no quiere decir que estará trabajando en el largo plazo, sino solamente durante el proceso de excavación. Bien. ¿Por qué apuntalar? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Contrario? Bueno, analicemos para apuntalar o para troquelar a qué acciones estará sometida este elemento de contención, y con base en ello diseñemos qué va a pasar con el sistema de troquelamiento, como comenta Ricardo. Muy bien, si no tienen inconveniente, voy a borrar esta parte. Es que ahora no importa que no, ¿verdad? Porque fotografiar o algo, ¿no? Bueno, entonces, concentrémonos en esta estructura. Esta estructura tiene dos posibilidades de moverse. No hemos puesto aquí nada que la detenga, porque no sabemos de qué tamaño debe ser esa estructura que la detenga. Vamos a analizarla. Analizamos que estando la estructura aquí, pueden pasar dos cosas. Una, que se deslice, que se corra para acá. O dos, que gire, que se caiga y se viene todo. Cualquiera de las dos, ¿verdad? Entonces, vamos a colocar una estructura de contención temporal, le vamos a llamar así. Esta estructura de contención puede deslizarse o voltear. Mamá, no. Se puede mover así o girar, ¿verdad? Vamos a ver por qué puede deslizarse o no. Bien, para que se deslice quiere decir que las fuerzas están actuando aquí, llamémoslo fuerzas actuantes, deberán vencer a las fuerzas resistentes. ¿Cuál sería la fuerza resistente? Tal vez el empotramiento. De momento no hemos puesto otra cosa más en empotramiento. Aquí vamos a poner entonces una fuerza resistente. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la fuerza actuante son, el suelo está actuando y en el otro lado el suelo está resistiendo, o sea, está en una condición de un lado activo y del otro lado pasivo. Entonces, determinemos, vamos a hacer un primer ejercicio, suponiendo que esto lo vamos a encontrar en el terreno. ¿Cuánto les gustaría encontrarlo en el terreno? ¿Cuánto les gustaría ver? Unos 5. Bueno, vamos a poner que lo encontramos aquí, unos 50. Va a llegar hasta aquí, cheque, hasta la mitad de esto. Generalmente se encuentran, estas estructuras generalmente se encuentran entre el punto 25 y punto 3 de la altura. ¿Pero quién dijo unos 5? Alan, bueno, Alan propone que esto valga unos 50. Ya ves. Y Alexis también. Bueno, ok.
Entonces, vamos a encontrarlo hasta ahí. Veamos. Lo voy a apartar por acá y vamos a analizar ahora el deslizamiento. Lo que tenemos de este lado son fuerzas actuantes, es decir, empujes activos. Los empujes activos vamos a definir. El esfuerzo horizontal activo va a ser igual al esfuerzo vertical por un K activo menos 2 veces C por la raíz de K activo más el empuje del agua. Así bien, los esfuerzos horizontales activos, este esfuerzo vertical, ¿verdad? Ahora mismo lo vamos a desplazar, pero el esfuerzo vertical va a ser igual a gamma por H más la sobrecarga que le estamos imponiendo. ¿Están de acuerdo, verdad? Bien, ahora vamos a ver el K activo es igual a la tangente cuadrada de 45 menos phi entre 2. Por lo tanto, el K activo va a ser igual a 45 menos la tangente cuadrada de 45 menos 15 entre 2. ¿Y esto me lo pueden decir, por favor? Esto vale 0.588. Muy bien, pues entonces ya lo tenemos, ¿verdad? Vamos a ver cuál es el esfuerzo horizontal activo en el nivel 0, aquí, en la superficie. Vamos a tener cuál es el esfuerzo vertical a nivel 0. ¿Cuál es el esfuerzo vertical? ¿Qué esfuerzo vertical tenemos aquí? Suponiendo esto, el peso del suelo más la sobrecarga. A nivel 0, ¿qué esfuerzo vertical tenemos? Únicamente la sobrecarga, ¿no? Únicamente la sobrecarga. Entonces, voy a tener una sobrecarga de 2 por un K activo que vale 0.588 menos 2 veces C, que vale 1.7 por la raíz de 0.588. Y eso me va a dar un esfuerzo horizontal allá arriba, justo en la cabeza de la estructura de contención que hemos planteado. Veamos qué pasa a 1.50, que es en donde esté el lado. El esfuerzo horizontal activo a 1.5 va a ser entonces 1.5 por 1.5, que es el peso volumétrico, ¿verdad? Más la sobrecarga. Y todo esto por 0.588 menos, que esto es 3.4 por la raíz de 0.588. Y listo. Ricardo pregunta que siempre KA es, bueno, en el KA siempre se usa 45 menos 15. Sí, siempre es así. Bueno, es decir, el K activo, esto es según ranking, otros autores. Es lo mismo que... ¿de dónde sale este K activo? Es como regresarse un poquito a la teoría del polo y todo esto. Pero tú imagina que se tiene como una pecera. Así, ¿no? Una pecera. ¿Sí? Pero a esa pecera le ponemos una tablita. Y esa tablita
es para contener una arena o un material que estamos colocando aquí. Esta tablita está dentro de la pecera, pero no forma parte de ella. Y esto es pura arena. Imaginemos que quitamos esta tablita. La quitamos. Esta arena se desliza así. El esfuerzo principal mayor, antes de quitar la tablita, es este esfuerzo max. Y el esfuerzo así es el esfuerzo mínimo. Bien, el plano con el que falla con respecto al plano del esfuerzo principal mayor es este. Bueno, te voy a poner aquí. Es este. ¿Estás de acuerdo? Este ángulo es el que tiene con respecto al plano donde actúa el esfuerzo principal mayor. Y este ángulo vale 45 menos phi entre 2. Bien, si nosotros nos metemos a desarrollar todo esto, vamos a encontrar que la relación de esfuerzos es ahí a seno de que seno de 1 ya no me acuerdo exactamente cómo es, pero todo parte de aquí. Ahora bien, esto es cuando quitamos la tablita y se cae el material. Ahora imaginemos una condición en la que no quitamos la tablita, sino que ahora empujamos la tablita. La empujamos. ¿Quién preguntó fue Ricardo? ¿Qué crees que pasa, Ricardo, con esta arena? ¿Qué crees que pasa? No, claro que se va como densificando, pero sigo empujando. ¿Qué pasa con esta arena? Perdón. Pero, ok, o sea, no entiendo la pregunta, o sea, nada más está empujando la tabla, o sea, está compactando la... Yo puse una tabla para detener la arena, luego la quité y falló con este ángulo, con respecto al esfuerzo principal mayor. Ajá. Pero cuando empiezo a empujar la tabla para acá, ¿qué crees que pasa con esta arena? O sea, ya había fallado, o sea, la estaba volviendo a como cuadrar. ¿Cómo cuadrar? No, O sea, a ver, ahora, yo puedo llegar a empujar esto de tal manera que ya no tengo el esfuerzo principal mayor aquí, sino el esfuerzo principal mayor lo tengo acá. ¿Estás de acuerdo? ajá. Porque estoy empujando. Y empujo tanto que llega un momento en el que esto falla así. Ahora, ¿cuál fue mi esfuerzo principal mayor? El horizontal. Y entonces el horizontal está actuando en este plano. Y este ángulo tiene un ángulo igual a 45 menos phi entre 2. Con respecto al plano donde actúa el esfuerzo principal mayor. Ok. ¿Sí? O sea, entonces, tan solo en algo tan simple como esto podemos ver que el empuje activo, imaginemos antes de que aparezcan las rayas verdes, esta es la masa de suelo que está queriendo empujar la tablita para allá. Pero cuando queremos con la tablita empujar al suelo, vean toda la masa de suelo que tenemos que movilizar. Es siempre mayor. Pero en ambos casos, el ángulo de falla es el mismo respecto al plano donde actúan los esfuerzos principales mayores, ¿verdad? Bueno, de ahí se deriva tu pregunta. Pero bueno, entiendo que esto es solo una idea de dónde sale el 45 más 102 y tal. Pero bueno,
Ya, esto, espero haya quedado claro, Carlos. Sí, profe. Bueno, sigamos entonces con lo nuestro. Díganme cuánto vale el esfuerzo arriba en la corona de la tabla estaca y cuánto vale el 1.5. Arriba menos 1.43. Arriba vale menos 1.43. A 1.5, ¿cuánto vale? Menos 0.58. Y ahora veamos el esfuerzo horizontal activo, pero a 3 metros, al nivel máximo de excavación. Y vamos a tener entonces una condición ahí medio especial. ¿Por qué? Porque el suelo abajo del nivel freático pesa como un suelo sumergido. ¿Están de acuerdo? Entonces, vamos a tener que el esfuerzo vertical a 3 metros va a ser 1.5 por 1.5, que es el peso del suelo que está por arriba del nivel freático, más el peso del suelo que está por debajo del nivel freático, que es 1.5 metros de suelo por un peso volumétrico sumergido, que en este caso es 1 menos 1.5. Sí, este es el peso volumétrico sumergido. ¿De acuerdo? Perdón. El 1 y el 1.5 están aquí. Ah, perdón, sí. Es el peso volumétrico sumergido, es 1.5 menos 1. ¿Se acuerdan, no? Este es igual al peso volumétrico menos el peso del agua, más la sobrecarga. Y todo esto por el K activo que vale 0.588. Más o menos 3.4 por la raíz de 0.588 más el empuje del agua, que va a ser de 1.50 a 3, va a ser 1.5. Y ahí tenemos una condición de este tipo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, veamos qué pasa a 4.50. Aquí es menos 4.5. Y ahí lo puso Ricardo, creo. Vamos a ver entonces el esfuerzo horizontal activo a 4.5. Entonces, veamos, hasta 1.5 de profundidad, el peso del suelo es 1.5. Más de 1.5 a 4.50 más 3 metros por 0.5, que es el peso volumétrico del suelo, más la sobrecarga. Y todo esto por 0.588 menos 3.4 por la raíz de 0.588 y más el agua, ¿verdad? Que va desde 1.5 hasta 4.5, o sea, más 3. De arriba es 1.83. 3. Y es todo esto son toneladas por metro cuadrado. Entonces, voy a pintar esta tabla aquí.
aquí estamos al 0, a menos 1.5, a menos 3 y a menos 4.5. Bien, en 0 tenemos una presión negativa de menos 1.43. Entonces, voy a pintar. Háganse de cuenta que por aquí esto vale 1.43. En 1.50 esto vale 0.108. Por aquí esto vale 0.108. Y luego, a partir de aquí, chequen, a partir de aquí esto empieza acá nuevamente, que será a 3 metros tengo 1.83. Y a 4.5 tengo 3.77. Bien, veamos, nosotros a 1.50 tenemos un esfuerzo de 0.108 negativo, lo cual, si ya hay presencia de agua, esto no puede ser 0.108, sino debe ser 0 al menos, porque el agua empieza a entrar ahí y empieza a crecer la presión hacia abajo, tomando en cuenta, ahora sí, el efecto del agua. De manera simple, ¿verdad? El empuje sería la sumatoria de todas estas áreas. Pero al sumar un área negativa, estaríamos suponiendo que el suelo está deteniendo a la tabla estaca, y eso no es cierto. Simplemente el suelo no la está empujando. Si no la está empujando, pues simplemente esta parte no existe. Y el empuje ahora será esta área. Así bien, el empuje horizontal será entonces esta área, chequen, será un primer triángulo que va, su base es 1.833, por su altura es 1.5 entre 2. ¿De acuerdo? Esa es esta área, más este otro polígono, que es su base mayor es menor, pero 8.33 más 3.77 entre 2 y por una altura de 1.5. Y este empuje horizontal activo, ¿cuánto vale? ¿Será? ¿No lo parece? El primer término es 1.7. No. Este, 1.37. Y este. Y entonces esto da 5.57. Sí. Entonces, vamos a tener una presión horizontal activa de 5.57 toneladas por cada metro.
Es decir, por cada metro en este sentido, vamos a tener un empuje de 5.57. De modo es que lo que planteaba Ricardo Pedro es que apuntalemos, ahora sí sabemos de qué necesitamos. O sea, cuál es la fuerza que vamos a apuntalar. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero ahora, esta es la fuerza actuante. Veamos qué pasa con la fuerza resistente. ¿Cuál es la fuerza resistente? ¿Me lo pueden decir? A ver, ¿qué va a hacer que esta tablestaca no se deslice? ¿Por qué no se desliza todavía este tablestaco? ¿Por qué no? ¿O por qué suponemos que no se desliza? ¿Qué sentido tuvo entonces el empotramiento? ¿Sí? Bien. El empuje pasivo y el empotramiento. Exactamente. Esa es la fuerza resistente. Entonces, voy a borrar esta parte para encontrar ahora el empuje horizontal, pero pasivo. Voy a borrar esta parte, si me lo permiten. Ahora, el empuje horizontal pasivo, pero a nivel máximo de la excavación, le voy a poner aquí un paréntesis en donde diga nivel máximo de la excavación. Bueno, perdón, antes que eso, quisiera plantear cómo vamos a calcular. La presión horizontal pasiva es simplemente igual con el esfuerzo vertical por el K pasivo más 2 veces C por la raíz del K pasivo más 1. Así, veamos. El empuje horizontal pasivo al nivel máximo de excavación, vamos a tener cuánto es el esfuerzo vertical ahí. ¿De cuánto es el esfuerzo vertical aquí, en este punto? Suponiendo que ya hicimos la excavación hasta acá, ¿cuánto vale ese esfuerzo vertical? Pero antes que eso, el K pasivo es igual a la tangente cuadrada de 45 más phi entre 2, o sea, igual a 1 entre K activo. Por lo tanto, el K pasivo va a ser igual a 1 entre 0.588. ¿Listo? 1.7. Bien, a ver, díganme cuál es el esfuerzo vertical donde no hay nada. Pues claro, y entonces este término no existe. Pero si existe este, que va a ser 2 por 1.7 por la raíz de 1.7. Y no hay agua, ¿verdad? 4.4. Y el esfuerzo horizontal pasivo a menos 4.5 va a ser igual al esfuerzo vertical. De este lado el esfuerzo vertical va a valer, cheque, 0.5, que es el peso volumétrico, por la altura es 1.5. ¿De acuerdo? Sin más, no hay sobrecarga aquí adentro, no hay nada. Todo esto por el coeficiente de empuje pasivo, por 1.7. Más este término, 2 veces C, que vale 4.43.
más la presión del agua, que a esta profundidad vale 1.5, porque se supone que aquí no hay nada, ni agua, pero abajo sí vamos a batir. Entonces tendremos 1.5. ¿Me pueden decir cuánto vale esto? $7.2. Muy bien. Bueno, pues entonces encontremos ahora. Voy a tratar de dibujar en este mismo grafiquito las presiones pasivas. Hasta aquí es el nivel máximo de excavación. Nivel máximo de excavación es -3. Pero lo que vemos aquí es que en superficie, aquí, tenemos un empuje horizontal pasivo de 4.43. Y crece a este nivel hasta 7.2. Por lo tanto, el empuje horizontal pasivo en el empotramiento es de 4.43 más 7.2 entre 2 y por su altura que es 1.5. Recording has stopped. ¿Cuánto es eso? 8.72. Ya no pinta bien esto, pero ahora lo arreglamos. Cuatro punto 3 más 7.2 entre 2 y por 1.5 son 8.72 toneladas por metro. Esta es una fuerza actuante y esta es una fuerza resistente. Por definición, el factor de seguridad es igual a una fuerza resistente entre una fuerza actuante, que para nuestro caso es el empuje horizontal pasivo, que es el resistente, y el empuje horizontal activo, que es el actuante, y tendremos 8.72 entre 5.57. ¿Y esto cuánto es? 1.57. Eso es mayor que 1.5 y por lo tanto satisface un requisito de seguridad contra deslizamiento. Es decir, que si este elemento fuese infinitamente rígido, no haría falta más que empotrarlo. Y con eso, con empotrarlo 1.50, Ricardo, fuiste tú el que lo propuso, ¿verdad? ¿Alan? No. Sí, Alan. Bueno, pues los dos le atinaron, ¿no? Porque quedaron con un factor de seguridad de 1.57, como que tienen buen ojo para estas cosas. Y entonces, por solo encontrar 1.50, no haría falta ningún apuntalamiento, porque no se desliza. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno, si no hay dudas, en la siguiente clase vamos a ver qué pasa si esto se voltea o no se voltea. ¿De acuerdo? Bien, sí les pido de favor que para la siguiente clase tengan a la mano los desarrollos que hoy día hicimos aquí, porque echaremos manos de ellos para encontrar nuevamente las acciones que están, digamos, rigiendo este análisis. Bueno, si no hay dudas, vamos a ver quién estuvo presente hoy. Alberto.